lo que hace que realmente un cómic tenga valor. ¿Has escuchado esos cómics que valen 3 millones de dólares? Bueno, vamos a ver hoy qué es lo que hace que un cómic valga menos o más plata. Vamos a hablar sobre los cómics USA porque primero son los que colecciono, porque son los que llegaban a mi país, Venezuela, y segundo, los cómics en español son un mercado diferente. De eso hablamos al final del video. Comencemos hablando del inicio de la industria de los cómics en su lugar de nacimiento, los Estados Unidos. En aquel entonces, los cómics se imprimían en cientos de miles, incluso hasta millones, y se distribuían en kioscos, en supermercados, en tiendas de conveniencia, estaban en todos lados. Era entretenimiento barato y descartable. Tú comprabas tu cómic, lo leías, se botaba como si fuera el periódico. Se hacían todo tipo de historias, de caricaturas, de vaqueros, de romance, de horror y por supuesto de superhéroes, pero con el tiempo los otros géneros fueron como perdiendo fuerza y se quedó establecido el género de superhéroes. En los 70 hubo una crisis económica y subió mucho el costo de imprimir los cómics y el costo, por supuesto, de venta. Ya no era tan rentable venderlos a consignación porque esto los vendían a consignación, o sea, se lo entregan al kiosco y lo que el kiosco no vende, el kiosco devuelve y pagan solo los que vendieron. Como para salvar la industria de los cómics, se inventó el sistema de mercadeo directo, que era que las imprentas vendían directamente los cómics a las tiendas y las tiendas los compraban y no los devolvían. Esto a cambio de un gran descuento para que pudieran tener ganancias. Esto se conoce como el mercado directo. Y con el tiempo los cómics fueron desapareciendo de la calle y empezaron a encontrarse solo en estas tiendas especializadas de cómics. A su misma vez, en esta época empezaron a surgir las convenciones de fan como la San Diego Comic Con y empezó todo este movimiento de coleccionismo y de compra y venta de números antiguos. Empezaron los servicios de compra por catálogo que ponían anuncios en los mismos cómics como que puedes comprar números anteriores si escribes y pides nuestro catálogo. Imagínate, todo por correo. Y fue ahí donde realmente se empezó a formalizar y a crecer este mercado secundario de números anteriores que se volvieron ejemplares de colección. Y desde ese entonces los cómics no han parado en subir de valor. Lo que nos lleva a la pregunta de este video, ¿qué es lo que hace que un cómic tenga valor? El movimiento del coleccionismo se inició en los Estados Unidos, que es la capital del capitalismo. La oferta y la demanda. Si hay un cómic del cual hay muy pocas copias, y con copias nos referimos a ejemplares, no copias piratas. Si hay un cómic que tiene pocas copias y lo quiere mucha gente, el precio sube. Si hay un cómic del que hay muchísimas copias y nadie lo quiere, el precio baja. La clave está en la oferta y la demanda. Los números más cotizados suelen ser los número 1, las primeras apariciones de algún personaje o equipo, o números donde hay algún suceso o alguna historia muy popular o muy importante. Y por supuesto los números más buscados van a ser aquellos de personajes que están más establecidos y son más populares. Ahora, no es lo mismo el número 1 de Batman de 1940, el primer número del primer cómic que se llamaba Batman, el Batman número 1 de la tercera serie que reiniciaron la numeración y ahora es la tercera serie que salió en el 2016 de Batman. Nunca va a ser lo mismo. Hay un truco que ahorita hacen las compañías que reinician la numeración porque saben que los coleccionistas van a buscar el número 1, pero no porque algo sea el número 1 quiere decir que es valioso. Todo depende de la oferta y la demanda. Segundo aspecto importante, el estado del cómic lo es todo. El cómic, mientras en más perfecta condición esté, mayor será su valor. Y basta que tenga pequeños defectos como una arruguita, como una rayita, como una esquina golpeada para que baje su valor. Los cómics hay que cuidarlos, hay que almacenarlos en un lugar que sea oscuro, que sea fresco y que no tenga humedad porque los cómics son revistas de papel y el papel es súper delicado, el papel se oxida. Hay que cuidarlo. Tus cómics que tienes ahí en tu cuarto, en una biblioteca, sí, de lo más bonito, esos cómics se están dañando. Sácalos de ahí y mételos en el closet. Se te van a poner amarillos. No digan que no te lo advertí. La luz es enemiga de los cómics.
Los cómics además deben ser almacenados en una caja, deben ser almacenados en forma vertical con una bolsa adecuada para su conservación. No cualquier bolsa sirve, tiene que ser una bolsa especializada, poliestireno o de Miller. Bolsas especialmente hechas para cómics y también guardadas con un cartón que también es especial para evitar la oxidación y para preservar tu cómic derechito y en buen estado. Súper importante. Esos cómics, guárdalos en el closet. El estado de los cómics se mide en una escala que va desde mint, near mint, very fine, fine, very good, good y poor. También se puede medir en números como el 0.5 al 10, 10 siendo near mint y 0.5 sea poor. Mint es que está perfecto, que no tiene ningún defecto, que está como recién salido de la prensa, como si no lo hubiera tocado a nadie. Es muy difícil encontrar un cómic que sea un 10. Normalmente lo máximo que llegan es a 9.8. E incluso muchos de los cómics ya cuando llegan a la venta ya no están en ese estado near mint. Estos son los estados por los cuales se debe evaluar un cómic. Un cómic no es un carro usado, no es un libro usado, no es ropa usada, que si está nuevo usado. No, los cómics están en distintos estados dependiendo de su condición y tú puedes tener un cómic nuevo que no está en buen estado y tú puedes tener un cómic usado que está en muy buen estado. Así que no usamos esos términos de usado para los cómics, por favor. Más respeto. Porque es papel, es muy fácil que se dañe. Por eso también estos cómics que están en perfecto estado tienen tanto valor. Entonces, si tú tienes un cómic que salió en 1938 como Action Comics número 1, que salieron muchos, pero nadie los guardó, nadie los cuidaba, nadie se imaginaba que eso iba a valer algo algún día, todo eso lo botaron. Y de esos pocos ejemplares, hay muy pocos ejemplares que están en perfectas condiciones y entonces es la primera aparición de Superman, como el primer superhéroe establecido que inició todo este movimiento de superhéroes. Es una copia súper valiosa, súper difícil de encontrar en buenas condiciones y por eso es que una copia que está en perfectas condiciones puede valer 3 millones de dólares. Pero no todos los cómics, es más, muy pocos cómics van a valer millones de dólares porque tienen que cumplir estas características: oferta y demanda y estado del cómic, y que el cómic sea una historia y un número importante y significativo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno manipula los cómics. La grasa de los dedos puede dañar a los cómics. El solo hecho de leerlos ya le puede dañar el estado del cómic. Incluso algo que algunos coleccionistas hacen es que compran 2 ejemplares, uno para leer y uno para coleccionar. Existen servicios de valoración del estado de los cómics, el más popular siendo, y el más como oficial, siendo el CGC. Es un proceso que tarda mucho, el proceso desde que tú envías el cómic hasta que te lo devuelven valorado. Pueden pasar meses porque esto es hecho por un panel de expertos súper especializados en valorar el estado de los cómics y como hay mucha demanda de sus servicios, pues se tarda bastante. Entonces es un cómic encapsulado de esta manera que sea un buen cómic, un cómic que tenga cierto valor nada más por el cómic que es. Y además está en muy buen estado, suele subir mucho en valor, incluso puede subir 2 veces, 3 veces, 10 veces y hasta más, 20, 100 veces, bueno, no tanto. Su valor solo por estar encapsulado y tener una buena calificación como 9.8. Si llegan a comprar un cómic de estos encapsulados CGC, tengan en cuenta que la cápsula plástica es muy delicada. Ya yo he comprado varios y se han roto. La idea es encapsular el cómic para preservar su estado y su valor. Si ese cómic se abre esa cápsula de plástico, ya pierde su calificación. Si quieres volverlo a encapsular, tienes que volverlo a enviar para que lo vuelvan a evaluar. La idea es preservar el cómic, su estado y su valor,
estas cápsulas lo protegen, pero lo malo es que no lo puedes sacar y no lo puedes hojear y no lo puedes tocar, aunque supongo que si tienes un cómic realmente valioso no querrías hacer ninguna de esas cosas. Pero no es como cuando uno compra una carta encapsulada Pokémon, que tú puedes ver como los dos lados. Cuando un cómic está encapsulado, tú no puedes ver qué hay en el centro. Pero para que realmente alcancen estos altos precios, como es muy difícil conseguir un cómic, primero es difícil el proceso de encapsulación, tarda mucho, y después son muy pocos los cómics que logran estas calificaciones casi perfectas de 9.8 Near Mint. Entonces por eso suma de valor, oferta y demanda. Hay poco, mucha gente lo quiere, ¡pam!, sube el precio. Como les mencioné antes, los cómics los sacaban en cientos de miles. A principios de los 90 hubo un gran boom, que incluso sacaron millones. X-Men número 1 de Jim Lee y Chris Claremont sacaron 10 millones de copias, demasiado. Hubo un boom porque todo el mundo se dio cuenta como que los cómics valen plata, y entonces se murió Superman y salió en el periódico y todo el mundo se volvió loco y las empresas empezaron a sacar portadas alternativas, portadas con fosforescentes, portadas holográficas, portadas no sé qué, portadas variantes. Todo el mundo pensó que iba a comprar un cómic y con eso se iba a retirar millonario. Y mira, las cosas no funcionan así. Si tú sacas miles, cientos de miles de cómics y todo el mundo los tiene y se pueden comprar fácilmente, tu cómic no va a subir de precio. Ese boom tuvo su crash y la industria de los cómics casi muere, pero la industria de los cómics siempre está como muriendo y nunca terminan de morir. Los cómics son resistentes. Entonces, a partir de finales de los 90 se redujeron drásticamente los tirajes de estos cómics americanos, y particularmente a partir del año 2000 se redujeron muchísimo. Hoy en día, cuando a un cómic le va súper bien, quizás, y le fue demasiado bien, quizás se hagan 200.000 copias de ese cómic. Pero lo normal es que un cómic así como normalito de Marvel, de DC, tenga entre 40.000 y 60.000 copias. Entonces imagínate, un cómic que solo hayan 50.000 copias para el mundo entero es bastante poco. Y a veces venden muchísimo menos. Cómics independientes pueden tener un tiraje de 1.000 cómics, 5.000 cómics. Es súper poco. Y se acuerdan de lo que hablábamos de la oferta y la demanda. Entonces esto hace que un número que salga recientemente de pronto pueda aumentar en precio mucho más rápidamente de lo que haría normalmente, porque a veces tienen que pasar muchos años para que un cómic vaya subiendo en valor. Se considera vintage, como 30 años es la marca que los coleccionistas usan, como si algo tiene más de 30 años, te tiende a valorizarse. Pero estos print runs modernos de hoy en día y desde el año 2000 son muy cortos, entonces hay oportunidad ahí de obtener cómics que luego más coleccionistas los van a querer y pueden subir de valor el doble, 5 veces, 10 veces y a veces incluso mucho más su precio de portada. Ahora, esos son los cómics, las revistas, las grapas, como también se les dice, como les decimos los hispanohablantes. Que a mí no me gusta ese nombre de grapas. No sé, me parece que es como irrespetuoso, como que respeta la integridad del cómic. Es un cómic, grapa. Sí, grapa es como algo desechable. Más respeto. Las novelas gráficas o los tomos de recopilación no suelen valorizarse con el tiempo. ¿Qué pasa con muchas novelas gráficas que entonces están siempre en imprenta? Entonces antes era súper difícil conseguir los primeros números de Spider-Man de 1961, por ejemplo, pero ahora siempre están en imprenta. Entonces, si hay un libro, siempre está en imprenta y siempre está disponible y siempre sacan nuevas ediciones, no va a tener valor porque simplemente es fácil de conseguir. Quería hacer también un pequeño paréntesis sobre las portadas variantes que se han hecho populares de los 90s y ahora es muy común que un número tenga su número y su portada normal y ese mismo número que tiene lo mismo adentro, la misma historia, tenga una portada hecha por otro artista, a veces con un tiraje mucho más limitado, lo cual lo hace como un ítem de colección como un poquito artificialmente, ¿no? Porque no le dan un tiraje normal, entonces hay menos ejemplares, la gente lo quiere, vale más. Entonces, ¿vale siempre más una portada variante? Depende de cuántas haya disponibles y
si los coleccionistas quieren coleccionarlos, por supuesto. Ahora, el mercado en español es diferente, porque primero el mercado en español está limitado a los países hispanohablantes. El mercado de los cómics en inglés es un mercado mundial. Un cómic USA lo puede codiciar alguien de USA, de Canadá, de Alemania, de Japón, de Brasil, es universal. Entonces el mercado es mucho más amplio. Además el mercado hispano todavía está muy joven, no ha tenido los mismos años, a pesar de que hay editoriales muy activas, no ha tenido los mismos años de maduración que ha podido tener el mercado americano, que además es un mercado que tiende más como a valorizar más el coleccionismo y a tener más interés en estas cosas. Entonces no sucede este fenómeno de que un cómic en español vale lo mismo que su contraparte americano. Los cómics más antiguos de repente pueden valer un poco más, pero nada que ver con sus contrapartes americanos, que pueden valer cientos, miles o hasta millones de dólares. También las editoriales, que hacen muy buen trabajo, por cierto, está muy popular ahora el modo novela gráfica, y las novelas gráficas no valen tanto como un cómic. Simplemente no hay suficiente demanda para que un cómic que ya salió pueda crecer con tiempo. Además las editoriales vuelven a sacar y vuelven a sacar y vuelven a sacar las historias más populares. Entonces no es lo mismo. Habrá que esperar a ver si ese mercado madura de alguna manera para que se ocurra esta valorización. Tiene que haber como más gente interesada en los cómics y menos cómics disponibles para que eso pueda suceder. Y bueno, este es el resumen de lo que hace un cómic que sea valioso, que tenga mucha demanda, que haya pocos ejemplares disponibles, que su contenido sea atractivo y que esté en muy buen estado. Son los que hacen que un cómic sea valioso. Y a pesar del boom de los medios digitales, a pesar de que es muy fácil bajar cómics, leerlos en una tablet, por ejemplo, este mercado de cómics de colección no ha mermado, más bien está creciendo, posiblemente ayudado por el éxito de las películas de Marvel y de todas las adaptaciones de DC y de otros medios independientes como The Walking Dead, como Invincible, como The Voice. Entonces, el mundo del coleccionismo, aunque cada vez los ejemplares son menos, sigue vivo, y los cómics es algo que ha sobrevivido a la televisión, a la radio, a los videojuegos y al internet, y aquí siguen. Así que no parece que el interés se vaya a mermar pronto. ¿Tienen preguntas acerca de coleccionar cómics en inglés? Pues estoy aquí disponible, me pueden dejar comentarios, pueden contactarme por mis redes sociales. Gracias por escuchar. Bye.